Piali, Neno toca Lilical Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la sexta casilla de la 16ª trecena, el tonali Chicuase Zipacli, 6 monstruo de la tierra. Un tonali del rumbo del Tlahuistlampa, por donde sale el sol, el color es el rojo. En esta coordenada tenemos como regente la trecena a Xolotl, ese numen maravilloso que es el Venus vespertino. En el numeral 6 viene Mictlantecuhtli, el señor del Mictlán, el que resguarda los saberes sagrados y los huesos de todos nuestros antepasados, cual si fueran semillas. A él lo acompaña un ave que tiene ojos grandes, que es Chicuatli, la lechuza, ese animal nocturno que puede mirar en la oscuridad y encontrar los saberes sagrados allí, en el Mictlán. Es un guía para nosotros. Él va y viene de ese espacio maravilloso de creación. En el signo Zipactli tenemos a Tonacatecutli, el señor de nuestra carne. Él mismo representa al principio femenino y masculino juntos, en armonía. En esta imagen vemos como de la cintura para arriba representa lo masculino, el guerrero, el que sale a librar los obstáculos de la propia vida, el que se enfrenta a las grandes fieras, el cazador, y de la cintura para abajo, la representación femenina con esa caja maravillosa, sagrada y preciosa que alberga todas las semillas que generan la vida. Es un lugar de creación. Incluso él está posicionado como si fuera una montaña. Bueno, pues este Tonali trae también como señor de la noche a Tonatiuh, el sol. Zipactli es el gran monstruo de la tierra, ese ser que fuera despedazado por los dos grandes, por Yayauqui, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, convertidos en serpientes, para dar origen a la tierra, a ese sustrato en donde nosotros dejamos nuestra huella, y que fue tan grande la creación de este, o más bien la transformación de este ser, que recibió otro nombre, que es Tlaltecuhtli, en la tierra. Bueno, pues este arquetipo, Chicuase-Zipactli, ¿sabemos lo que es un arquetipo? Bueno, un arquetipo es el patrón ejemplar que, que da origen a algo grandioso o de donde se derivan otras ideas, objetos o conceptos. Es un modelo perfecto a seguir. Eso es un arquetipo, un modelo original y primario perfecto. Bueno, pues Chicuase Zipactli es, es una danza. Es la danza de la vida y la muerte porque lo vemos desde la creación de este ser maravilloso que se dice que fue hecho, la parte de la cara es una maxila superior, porque no se le ve nunca la inferior, solo la superior, que pareciera que es de un reptil. Sin embargo, su cuerpo alargado termina en una cola, como si fuera un gran pez. Entonces, por eso es que se le llama el gran monstruo de la tierra. Monstruo alude a algo que es difícil de describir, que es tan grandioso que no alcanzan las palabras para definirlo. Este Zipactli flotaba en un mar primordial y estuvo ahí reposando mucho tiempo. Así que podemos decir que su esencia es la tierra, el sustrato fértil donde las estrellas anidan, guardando el momento o aguardando más bien el momento para florecer en virtudes celestiales. Este arquetipo nos trae a la lechuza como guía nocturna, ese animalito que ve más allá del velo de la ilusión, desentrañando la verdad oculta entre las sombras. Con la sabia fuerza de Mictlantecuhtli, el señor del Mictlán, Chicuase Zipactli nos recuerda que en el reposo se germinan las semillas del renacer, en un ciclo eterno donde el sacrificio del Zipactli, del monstruo primordial, da forma a la creación, al cielo, a la tierra, entrelazados en una danza cósmica
son el legado del gran Tonacatecutli, el señor de nuestra carne, el dador de vida, la dualidad de lo femenino y masculino entrelazado de manera armoniosa. Así, bajo la mirada de Tonatiuh, el sol que ilumina nuestras batallas, Chicoace-Cipactli se levanta como un faro de luz y amor, guiando a los viajeros en su búsqueda de equilibrio. Su energía tonálica, como un río que fluye, transforma el caos en orden. La lucha en victoria, y en cada amanecer renace la promesa de un nuevo comienzo. En su ser, la tierra es un lienzo donde los sueños se convierten en realidad. La realidad es una construcción humana. Nosotros pintamos esta realidad. Tejemos con Tlazolteotl el lienzo de nuestro propio camino. Carl Gustav Jung decía que cuando nosotros no hacemos algo consciente, entonces a ello le llamamos destino. Nos toca transformar nuestra realidad. Que en esta tierra, en este lienzo, nuestros sueños se materialicen, se transformen en ese fuego divino, en esa luz, en ese canto de las aves, en ese perfume y color de las flores. Y que el fuego de la voluntad haga que nuestra existencia brille, sea tonálica, sea también un canto de libertad. En este corazón de Chicoace-Cipactli, la dualidad de lo que es Tonacatecutli palpita como un latido primordial. Es el principio y el fin, la tierra que abraza el cielo, donde lo masculino y lo femenino se entrelazan, bailan en una danza eterna. Como el sol que se oculta y renace, Tonacatecutli es la manifestación de la creación en su forma más pura, un espejo que refleja la riqueza de la existencia. En sus manos lleva la semilla de la vida. En esa cajita, en ese cofre, en esa oscuridad, él posee la grandeza. Trae su pequeño Mictlán, igual que todos nosotros. En las mujeres es más claro porque tiene esa cueva, ese útero donde se gesta la vida. Tonacatecutli tiene en esa cajita entonces ese Mictlán, esa representación del Mictlán donde los huesos de nuestros ancestros descansan. En este silencio sagrado se incuban los saberes que nutren el alma. Y es aquí donde la energía de Tonacatecutli se convierte en sustento para el espíritu. La misma tierra en su oscuridad profunda también representa esa caja, porque las semillas ahí despiertan, nacen. Sinteotl, que también es una advocación de Tonacatecutli, el señor de nuestra carne, nació precisamente dentro de una cueva, en un lugar de silencio y de nocturnidad. La presencia de Tonacatecutli hoy como regente del signo Cipactli es un recordatorio de que en la quietud se forjan las bases de la transformación. Así, Chicoace-Cipactli, guiado por Tonacatecutli, se convierte en el puente entre los mundos. En su esencia, la Tierra es un lienzo donde las polaridades se encuentran y cada ser humano camina sobre ella, dejando una impronta y siendo un reflejo de esta dualidad. Nosotros, si nos asumimos como la tierra misma, que es fértil, pues somos un espacio donde la creación es posible, donde una semilla que entre como una idea germinará y dará fruto. En la búsqueda de equilibrio encontramos nuestra fuerza creativa, el poder de transformar el caos en armonía y la habilidad de vivir con la verdad y la justicia en el corazón. Hoy Chicoatl y la lechuza nos guía. Es un símbolo de sabiduría y de conocimiento, ¿cierto? Y su plumaje es suave, como el mismo viento que nos acaricia y nos trae susurros de esos que ya trascendieron. Así que en esta noche, cuando el mundo
se sumerja en el silencio. Recordemos que la lechuza nos enseña cómo escuchar. Su aullido, su canto, es la lección que resuena en el interior de nosotros mismos, que nos ayuda a ver más allá de las ilusiones y a desentrañar los misterios que nos rodean. Así que hoy el conjuro que les traigo para este tonali maravilloso es el siguiente. Hoy yo mismo soy Chicuase-Zipactli, la tierra misma. El agua que fluye por mi cuerpo es la misma agua que fluye por tus ríos. El aire que inhalo es el mismo aire que exhalan los árboles orgullosos. Me yergo derechito y contento. Yo sé lo que mis raíces son. Chalchihuit que recorre el caracol, que prueba del Mictlán al soñar. Mis ojos de Chicuatli disfrutan de la belleza natural del Anáhuac. Que permanezca la tierra, que estén de pie los montes, que emanen los ríos de agua subterránea, que llueva, que llueva, que llueva. Ruja el jaguar dentro de la montaña, mesa y hecat los árboles. Somos vida, somos muerte, así cantamos los macehuales, aquí en esta tierra de Anáhuac. Súmense a mi voz, todos ustedes, amigos míos, que se repartan las flores de maíz tostado, que se repartan las flores de cacao, de calabaza, de chía. Caminemos entre campos floridos, disfrutemos del canto de las aves. Descifremos lo que nos dice el cenzontle. Disfrutemos del perfume de las flores y la caricia del viento. Que permanezca la tierra, que lata nuestro corazón al ritmo de ella. Que seamos grandiosos como el mismo Chicuase-Zipactli. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y este tonali es muy especial porque es el tonali de Amelia Adonai y de una amiga entrañable que quiero mucho y que es precisamente como este arquetipo, y es Claudia Trigo. Bueno, pues todos aquellos que hoy se asuman con la fuerza de Zipactli y que se puedan transformar en ese desgarramiento que tal vez sientan o perciban emocionalmente o psíquicamente, bueno, pues recuerden que la tierra es vida, la tierra somos nosotros. ¡Timota!